amigos y amigas, soy David Salvador Sainz desde la FNAC en Valencia y estoy aquí presentando en el Fórum mi nuevo libro titulado El último gnomo, ya disponible en librerías de toda España. Pues nada, buenas tardes lo primero y deciros que bueno, pues no solamente es un placer estar aquí entre dos grandes mujeres que pertenecen al mundo de la cultura, por todo lo que me han ayudado, que ahora luego lo comentaré, sino también porque es un sueño para mí hecho realidad presentar un libro en el Fórum de FNAC, porque durante toda mi vida, y están aquí mis amigos, saben que la FNAC siempre ha sido un lugar muy especial para mí. Y me gustaría empezar dándole las gracias a Carmen, que es la responsable de comunicación de Levante, por abrirme las puertas de esta casa y por darme la oportunidad de sentarme hoy aquí a presentar mi obra y mi literatura, así que muchas gracias, Carmen. En segundo lugar, que mi madre está por aquí y ella sabe que yo soy una persona muy agradecida. De hecho, en el cole me dicen que siempre estoy dando las gracias, pero es que en la vida hay que ser así agradecido. Quiero dar las gracias a todos y a todas porque me habéis regalado hoy una cosa muy importante, es que es vuestro tiempo. En la vida se puede comprar todo menos el tiempo, pero agradezco mucho y valoro mucho los que estáis aquí, ¿de acuerdo? Así que gracias por estar aquí, que os voy a contar muchas cosas bonitas. También me gustaría mucho, para mí es muy importante, gracias Sandra por las palabras que has tenido hacia mí, ¿vale? Por valorar mi literatura como de calidad. Yo hoy le quiero dar las gracias aquí a Quique y a Paz Navarro, que no están, son los responsables de Sargantana. Primero porque Quique fue el único que me dio la oportunidad después del confinamiento de poder publicar y de poder estar en el sector editorial, porque realmente esto es un negocio y es un sector editorial, ¿no? Sin Quique Olmos yo no estaría aquí, le quiero dar las gracias, y también por supuesto a Paz, porque Paz ha puesto mucho cariño, ha puesto mucho entusiasmo y ha puesto muchos valores en este libro para que hoy podamos tener la edición tan bonita que tenemos. Así que, por favor, tanto para Quique como para Paz, como para todo el equipo de Editorial Sargantana, quiero que les demos un fuerte aplauso. Sabéis los que me conocéis que son... No, gracias a ti, Sandra. Son mi casa editorial y bueno, ellos me han llevado a ferias, me han llevado a la Casa del Libro de la Gran Vía en Madrid, me han llevado a Barcelona al Paseo de Gracia el sábado y bueno, pues la verdad es que hay que ser agradecidos. Seguidamente, quiero leeros una frase que escribí que dice: nunca olvides que en algún lugar del planeta siempre habrá un pequeño espíritu cuidando de cualquier forma de vida, ¿no? Y hoy vamos a hablar de vida en toda su amplitud, porque creo que lo más grande que puede hacer el ser humano es proteger la vida, en cualquiera de sus formas, para eso somos seres humanos, ¿no? Quiero empezar por el principio. Estuve trabajando en un pequeño relato y ese pequeño relato quería que cerrara la primera etapa literaria de mi vida, que se componía de numeratrón por la parte de la docencia, seguidamente celebrando lo que es la festividad de Halloween con Spooky, que me ha dado muchas alegrías ese libro y me ha permitido abrirme camino en el sector editorial, y finalmente quería cerrar una trilogía de libros con un relato que tuviera una base ecoambiental o que tuviera una base de valores ecológicos. El relato se titulaba El bosque de Piluca y bueno, cuando en ese relato Piluca entra en el bosque y de golpe de repente encuentra un gnomo, se me encendió la chispa, se me encendió la idea de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que en vez de ser un relato de una niña que entra en un bosque, poder crear toda una historia alrededor del personaje que más ha marcado mi infancia, que era David el Gnomo? Obviamente, yo siempre digo que amo la naturaleza y amo los animales porque conocí a David el Gnomo, fue mi primera serie y todos esos valores los fui adquiriendo. Por este motivo dije, pues bueno, voy a desechar un poco el bosque de Piluca, lo voy a dejar de lado y voy a centrarme en la historia creativa de un gnomo. Entonces, el proyecto, con todos esos valores ecológicos de protección y de respeto al medio ambiente, empezaron a girar en torno a lo que es la imagen de un pequeño gnomo, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la literatura infantil. Aquí, como veis detrás de mí, tenemos un poco pues las 6 obras, ¿no?, de literatura infantil que he publicado en 4 años. Creo que no he ido tan mal, ¿eh? Y este libro, empezando con ese pequeño relato, empecé a construir la historia. Arturo es un niño de 12 años enamorado de las historias de su abuela sobre pequeños seres que habitaban en los bosques. Durante una noche muy especial, encuentra a Martín, un gnomo que le confiesa que es el último debido a la destrucción de los bosques por culpa de la actividad del ser humano. El gnomo Martín le pide que lo acompañe hasta el último bosque del planeta rodeado por las montañas de la muerte. A cambio, su pequeño amigo le entregará el libro secreto de los gnomos, donde se guardan las enseñanzas para recuperar los bosques.
A partir de ese momento, Arturo y Martín emprenden un viaje lleno de aventuras, en el que el gnomo le contará cómo era la vida dentro de un bosque evitando a los enemigos, a los trolls y a las mofetas, pero llena de cariño por la naturaleza y los animales. Una de las cosas más maravillosas de este libro es haber cumplido un sueño, porque he trabajado con el artista madrileño Mike Morales, el cual se ha encargado de toda la ilustración del libro, y bueno, creo que el trabajo que ha hecho ha sido prácticamente excelente, por no decir que roza la perfección. Yo conocí a Mike cuando él publicó su libro Cachito, y la verdad es que me enamoré del arte que tiene por completo, y bueno, después, a medida que íbamos trabajando en el proyecto, Mike me comentó que él empezó a dibujar cuando era pequeño, basándose en los dibujos del señor Claudio Bierboy, que eran los dibujos de BRB Internacional, por supuesto David el Gnomo, D'Artagnan y Willy Fogg. Por tanto, creo que Mike, trabajar con él ha sido una auténtica pasada, ha puesto todos los valores que yo considero que tienen los gnomos, los ha puesto dentro de este libro, ha sido amable, simpático, cariñoso, me ha abierto siempre las puertas, nunca me ha dicho a nada que no a ningún diseño, y bueno, quiero decir que una de las grandes joyas de este libro es la ilustración, que está a cargo de Mike Morales. A Mike le tengo que agradecer todo lo que ha hecho por este proyecto, por tantas horas de trabajo que hemos estado trabajando juntos, desde Madrid, Valencia, y bueno, quiero decir que toda la magia de los años 80 la ha sabido plasmar en este libro, pero siempre a través de la técnica digital y por supuesto con una imagen actualizada a los momentos en los que vivimos. Para mí, como autor, como docente y como persona, una de las cosas más bonitas que he podido plasmar en este libro es los valores ecoambientales y los valores ecológicos que tiene el libro, también por supuesto actualizados a los objetivos de desarrollo sostenible, pero lo que he pretendido siempre ha sido que el libro actualizar los valores ecológicos que en los 80 ya nos presentó la serie David el Gnomo, pero que hoy en día han surgido algunos nuevos, y por eso todos los he intentado incluir ahí, siempre a través de la historia de Arturo y de Martín, una historia súper aventurera, una historia donde los niños van a disfrutar muchísimo con la lectura, pero van a estar aprendiendo la protección, el valor de la protección y el respeto a los animales y al medio ambiente. Uno de los objetivos que me propuse con la publicación y con la creación de este libro es que fuera un puente entre el pasado y el presente. Por eso, cuando estaba trabajando en el libro, para mí era como un sueño poder tener gente de la serie David el Gnomo que estuviera vinculada a este libro. El prólogo, que lo ha realizado el señor Óscar Gómez, ganador de 5 premios Grammy, director musical de toda la serie. El epílogo, que lo ha realizado Javier Losada, el cual ha sido el compositor de la canción mítica y legendaria que es, yo creo que patrimonio de la humanidad, ¿no?, que es la canción que abre la serie David el Gnomo. Y finalmente la entrevista con el señor Claudio Bier, lo entrevisté un martes 4 de octubre de 2022, por desgracia la vida se lo llevó el siguiente lunes, y la última entrevista, la última conversación que le ha puesto en el libro está incluida aquí. Habla de Willy Fogg, habla de D'Artagnan y habla de la magia que tenía la serie David el Gnomo en los 80. Un libro con mucha riqueza, y que todas estas personas que están vinculadas, a las cuales les tengo que agradecer mucho todo el apoyo y el cariño incondicional, ahí se ve la grandeza de las personas, me han servido para poder crear que este libro sea un puente entre el pasado y el presente, y ojalá que nuestras generaciones actuales y nuestras futuras nuevas generaciones puedan conocer la serie David el Gnomo más en profundidad y puedan disfrutar de este libro recordando la nostalgia de los años 80. A ver, Sandra, ¿qué es para ti El último gnomo? Pues para mí es una historia muy enternecedora que va a hacer que los niños sepan apreciar la naturaleza, la importancia de la amistad y que hay que cuidar el planeta y que hay que hacerlo entre todos. Háblanos un poquito de lo que es Editorial Sargantana. Pues el Grupo Editorial Sargantana, como tú sabes, somos un grupo joven, dinámico, llevamos en Valencia desde 2015, somos una casa de profesionales que nos encanta tener tantos sellos en los que desarrollar todo lo que es la literatura y la cultura. Entonces estamos encantados de poder acogerte porque encajas dentro de nuestros valores y de nuestros principios. ¿Qué es para ti El último gnomo? Pues El último gnomo es un viaje a los recuerdos, porque es un homenaje a David el Gnomo, a los dibujos que veía cuando era pequeña, y David ha hecho un proyecto precioso que nos traerá muchos recuerdos a muchos y que además va a impactar en las nuevas generaciones. Paco, ¿qué es para ti El último gnomo? Para mí El último gnomo es novedad, lo primero, porque es algo nuevo, es un libro que sale recién salido del horno y expectativa. Y por otro lado es revivir mi infancia y los dibujos que desde pequeño pues creo que todos los de nuestra edad hemos visto. Bueno, Marta, ¿qué es para ti El último gnomo? Bueno, pues para mí El último gnomo evoca la última fase de la infancia, esa última generación, ¿no?, que vivió la infancia jugando en la calle, disfrutando, ¿no?, de lo tradicional y no absorbidos por la tecnología. No sé, me
me da esa cierta nostalgia de la niñez que yo pude disfrutar y que pudo disfrutar mi generación y que ahora pues estas nuevas generaciones como que se están perdiendo. Bueno, quiero daros las gracias a todas las personas que habéis venido a la presentación del libro. Ha sido una tarde maravillosa, hemos llenado el fórum. Yo no me lo esperaba, la verdad, que vinieran tantos lectores, personas, amigos, familia, de todo. Y bueno, deciros que hoy oficialmente arranca la promoción, el Nostalgia Tour, que le he llamado, del último Gnomo. Y me voy para Barcelona mañana, el sábado, con toda la gente de BRB Internacional, empresa creadora de David el Gnomo. No solamente David el Gnomo, Willy Fogg, D'Artagnan. Nos vemos en Barcelona y en muchas más ciudades, muchas más fechas. Con mucho cariño desde Valencia. Gracias a todos y a todas por haber venido.